Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefardí de Israel, a esta actividad que hoy nos reúne, que es una actividad además muy especial, por la que tenemos un sentimiento de especial afección, de especial cariño hacia un personaje entrañable, que no es otro que Haïm-Vidal Sephiha, que es una persona con la que además teníamos una relación especial porque él viajó varias veces a España, estuvo con nosotros en el Centro Sefardí de Israel. Yo tuve ocasión además de estar con él en París hace unos años. Y la verdad es que es un superviviente de Auschwitz y es una persona que fue el primer profesor de judeo-español, de la lengua judeo-española, en una cátedra de la Universidad Sorbona, en París. Su labor como lingüista además es reconocida en numerosas publicaciones y realizó además una activa labor porque se reconociera el judeo-español como una de las lenguas habladas en Auschwitz, que evidentemente es una realidad. Nosotros además la hemos vivido, hemos oído el testimonio de muchos supervivientes en la lengua judeo-española, ¿no? Porque evidentemente era una de las lenguas que se oían en ese lugar de oprobio que fue Auschwitz-Birkenau. Él fue muy activo en la idea de que hubiera una placa que recordara a los judíos, a los sefardíes, y además escrita en la lengua de los sefardíes, en judeo-español, que los que hemos visitado Auschwitz además hemos tenido el privilegio de verla ubicada en su lugar. Esta actividad además está organizada conjuntamente junto con la Judeo-Espagnol A Auschwitz, y está con nosotros Michel Azaria, gran amigo y compañero también de distintas actividades, distintas iniciativas. Muchísimas gracias, Michel, como siempre, por acompañarnos. Y la historiadora Martina Lemoine, que también es como de la casa, o sea, también es activa en nuestras iniciativas, y ella misma es una fuente de actividades y de iniciativas, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias, Martina, como siempre, por estar sugiriendo y colaborando con nosotros, ¿no? Y sobre todo, tú eres, ambos sois unos defensores de la vida y del legado de Haïm-Vidal Sephiha. Y está también con nosotros Dominique, el hijo de Haïm, Dominique Sephiha, quien nos ofrecerá también unas palabras como recuerdo a su padre. Y finalmente también nos acompañará Edmond Cohen, que leerá un poema del propio Haïm-Vidal Sephiha. Con lo cual, como decía, es un acto muy querido, muy cercano al corazón del Centro Sefardí de Israel y a la memoria sefardí, y es un placer que esperamos que todos ustedes además se unan a este recuerdo emocionado a Haïm-Vidal Sephiha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Voy a proceder a explicar un momento la estructura del acto de esta tarde, que se entiende como conferencia, homenaje sobre a Haïm-Vidal Sephiha. Para empezar, hablará Michel Azaria, que es presidente de la asociación que acaba de mencionar Miguel, de la Asociación Judeo-Español A Auschwitz. Él nos va a explicar precisamente la lucha de Haïm-Vidal Sephiha para colocar esta placa en el Memorial de Auschwitz a las víctimas sefardíes. Después hablará Martina Lemoine. Martina Lemoine es doctora en estudios hispánicos y iberoamericanos por la Universidad de la Sorbona en París. Precisamente hizo su doctorado bajo la dirección de Haïm-Vidal Sephiha. Ella nos va a explicar o acercarnos la obra académica de Haïm-Vidal Sephiha. Y después está también con nosotros, es un honor, el hijo de Haïm-Vidal Sephiha, Dominique. Muchas gracias por estar también con nosotros. Él pues, nos va a acercar a Haïm-Vidal más de una perspectiva más personal, digamos, y contar un poquito cómo era su padre. Dominique, bueno, es francés, español, habla algo de español, pero hace muchos años que no lo habla y por eso también se disculpa desde ya que lo hablará con acento francés. Pero será seguramente un placer y seguramente que entenderemos perfectamente, Dominique. Y bueno, y para terminar, después leeremos un poema de Haïm-Vidal Sephiha que lo leerá Edmond Cohen. Edmond Cohen le conocemos sobre todo por la emisora de radio Nuestra Lingua. Muchas gracias. Entonces empezamos con Michel, con la presentación de Michel, por favor. Hola a todos. Gracias, Jessica, y gracias, Miguel. Me llamo Michel Azaria, soy sefardí y también de nacionalidad española, con la ley de 2015. Yo creo que soy de origen aragonesa y aprovecho la oportunidad para saludar a mi amigo Javier Bona, que hace tanto para la memoria de los judíos en Aragón. Ahora voy a empezar mi
presentación y con un PowerPoint. ¿Me ven? ¿Se ve? ¿Puede compartir? Ah, perdone. Perdone que no he hecho lo que tenía que hacer. Ya. Bueno, hoy voy a hablar de la alhaja. Empleo esta palabra, pero yo creo que en castellano hoy se dice placa. Pero nosotros empleamos la palabra alhaja, que es una palabra judeo-española, que es laya en judeo-español. ¿No hay problemas? Se ve perfectamente, se ve. Bien. Entonces, voy a hablar de una ceremonia que ocurrió el 24 de marzo de 2003, cuando yo tengo unos problemas técnicos, no sé si vamos a tener unos problemas. La inauguración el 24 de marzo de 2003, cuando se inauguró esta laja o esta placa en judeo-español en Birkenau. Aquí ven el profesor Haïm-Vidal Sephiha, yo soy a su lado, y para empezar vamos a ver una video muy corta y que explica todo. Él naturalmente habla en francés y él explica que tuvimos que luchar para tener esta placa, esta laja, y también habla da una poesía en 2 minutos solamente, da una poesía en judeo-español. Israel, si puedes enseñar la video, por favor. OSS. Terre d'esclavage sans l'espoir d'un Moïse sauveur. 57 ans après ma déportation, en mars 2000, je revenais avec effroi sur cette terre de misère. Esta tierra de aflicción, diríamos en judeo-español. 57 ans après me happait le silence tonitruant de cette fabrique de mort. 57 ans après, me réclamaient les voix des miens. Ici, au Memorial, manquait la dalle en judéo-espagnol. Choqué, indigné, je ne pouvais admettre pareille absence. Avec Michel Azaria et quelques amis, nous créâmes l'association JEAA, Judeo-Espagnol A Auschwitz. Association qui mena avec ténacité l'action en faveur de cette dalle. Aujourd'hui, nous voici réunis devant elle, vous la verrez tout à l'heure. Aujourd'hui sont gravées ici à jamais les douces sonorités de notre langue, ainsi chantées jadis par le grand rabbin de Turquie, Haïm Bejarano. A ti lingua santa, a ti te adoro, más que toda la plata, más que todo oro, tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el ventaje, contigo nos rogamos al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura, si mi pueblo santo, él fue cativado, con ti mi querida, él fue consolado. Je trouvais que cette dalle pour cette communauté juive. Bueno, con permiso. Bueno, entonces, ¿han oído esta emoción de Haim cuando habla de la lengua judeo-española? Porque esta no era solamente poner una alhaja en judeo-español, era también dar homenaje a la lengua en este día. Voy a presentar, pero ustedes conocen bien a Haim, pero voy a decir unas cosas sobre Haim. Primero, Haïm-Vidal Sephiha nació el 28 de enero en 1923 en Bruselas. Notarán la fecha, 27, es decir, el día siguiente del 27. Y por eso, cuando había este aniversario cada año de la liberación de los campos, él decía, yo estaba, este 28, estaba por los caminos
fuera de Auschwitz. Era un momento muy difícil para él, esta fecha de 27 de enero. Era un hijo de reparadores de alfombras, fue detenido a la bajada de un tranvía en Bruselas el 1 de marzo de 1943. Primero fue internado en un campo, como Drancy en Francia. En Bélgica se llama Malines, Mechelen en flamenco, y fue deportado a Auschwitz el 22 o 23 de septiembre de 1943. Cuando llegó, hubo un hombre que estaba que empujaba un carretilla y que le dijo a él, Aide. Aide es una palabra del Imperio Otomano, quiere decir date prisas. Entonces, casi al cabo de 2 o 3 días ya estaba con otro judío español, pero que no era de Turquía, era de Grecia. Desgraciadamente, él no le vio nunca más. Hay que subrayar que entonces esta acción era una acción de un sobreviviente, pero también de un maestro, de un lingüista. Pierde su madre en 1950. En realidad, hoy estaba hablando con una mujer que vive en Turquía y me dijo, me recordó a mí esta fecha de 1950. Perdió su madre y cambió totalmente su vida. Decidió de dedicarse a la lengua judeo-española. Hizo su tesis por el ladino. Yo sé que Mathilde va a hablar de esto, entonces no hablo más, pero la primera cátedra de judeo-español, como dijo Miguel, fue creada para él en la Sorbona en 1984. Yo le conocí en 1978 como estudiante de judeo-español. Ahora, Auschwitz-Birkenau, como saben, hay que hacer una diferencia entre Birkenau, que está a 2,5 kilómetros de Auschwitz. Birkenau era un campo de exterminación de judíos, y Auschwitz era un campo de concentración donde había en realidad pocos judíos. Como ven, esto es la lista muy conocida de la conferencia de Wannsee, donde ven que los nazis tenían como objetivo de matar a 11 millones de judíos. Incluso, no sé si ven, España, aquí, 6.000 judíos que vivían en España. O también en Suiza, 18.000. Ahora hablamos del Memorial de Birkenau. Este memorial, entonces, es increíble porque está a 100 metros de los crematorios. Entonces, hicimos la inauguración allá a 100 metros de los crematorios. Ustedes pueden entender la emoción que teníamos en este día. Este memorial se decidió erigir en 1947, pero duró 20 años antes que haya verdaderamente este memorial. La verdad es que es un monumento que no es muy lindo, yo creo que es muy feo. Lo que importa es las lajas. En 1967 no era un monumento dedicado a las víctimas judías, era un monumento dedicado a las víctimas del fascismo. Era un monumento a las naciones, a los judíos de naciones. No se reconocía a lenguas, pero se reconocía a naciones. Y hoy es un museo estatal, se llama el Museo Estatal de Oswiecim, que es la ciudad de Auschwitz, y depende directamente del gobierno polaco. Como ven ahora las lajas, las placas, las 20 lajas, y en el medio hay en el centro hay este monumento con una espada y una cruz de Grunwald. Es decir que otra vez no tiene nada que ver con los judíos porque esta cruz de Grunwald recuerda la batalla de Grunwald en 1410 contra la orden teutónica. Bueno, hubo 2
fechas para este monumento. En 1968, las placas indicaban un texto que era la doctrina del tiempo, es decir, hablaban de 4 millones de personas, no se utilizaba la palabra judío, se hablaba de gente, de seres humanos, y aquí lo tiene en inglés, aquí lo tienen en hebreo, y aquí dice 4 millones. Eso fue en 1967. Con la caída del muro de Berlín, decidieron de revisar las lenguas y de revisar también el texto. No voy mucho en detalle, pero con un historiador que conocí allá en los Yesim, decidieron de poner 1,5 millones. Pero ahora hablaban de judíos, 1,5 millones de hombres, mujeres y niños, en mayoría judíos. Seguramente que la palabra mayoría es un poco controversial, porque se sabe que no es en mayoría, son a lo mínimo 90% de las víctimas allá fueron judías. Y también en 1990, tampoco en 1992, no había la presencia de la lengua judeo-español. Había la lengua francesa, o polaca, o yiddish, o rusa, o noruega, pero no había el judeo-español. Volveré en este tema un poco más tarde. Entonces, ahora hablo de la campaña para obtener esta alhaja. Yo oí a Haïm-Vidal Sephiha haciendo una emisión con la cadena francesa France Culture un sábado, y estaba explicando que lo que sufrió en Auschwitz. Le llamé en 2000 y yo le dije, Haim, es muy emocionante oír tu voz. Y me dijo, sí, pero Michel, tenemos una lucha. Tenemos que luchar para obtener esta alhaja en judeo-español. Es muy importante para todos nosotros. Entonces, empecemos la lucha. Hablamos a un amigo que era un belga, que era en Bélgica, que era presidente, como ven aquí, de una organización judía que se llama Sauvegarde Auschwitz-Birkenau en Bruselas. Envió una carta al museo y la respuesta fue: no es posible. Fue un rechazo final y decía, además, es una decisión del Consejo Internacional de Museo que depende del presidente del gobierno polaco. Es decir, que cuando vimos esta carta, era una decisión muy dura para nosotros, pero decidimos de luchar. En el primer trimestre de 2000, creamos una asociación, Judeo-Español A Auschwitz, Judeo-Español A Auschwitz. También Haim habló durante un coloquio del judeo español por la lengua en Salónica y habló a los demás de esta necesidad de tener una alhaja, y empecemos lo que llamamos, porque estaba en Salónica, lo llamamos la petición de Salónica, en vez de decir la petición para Auschwitz. La llamamos petición de Salónica. Aquí tienen la petición en francés por papel. Recuerden que estamos en el año 2002, o 2001 y 2002. Entonces el Internet era muy infantil, no estaba muy desarrollado. Aquí van a recordar las pantallas del principio del siglo. Esta campaña desde el principio fue una campaña internacional. Hablamos con amigos en Francia, claramente, pero Estados Unidos, España, Grecia, Argentina, Bélgica. Tuvimos que tener fondos para esta campaña y lo más importante es que tuvimos apoyos institucionales del mundo entero, institucionales de organizaciones judías. Por ejemplo, todas las organizaciones judías de Argentina firmaron dentro del primer mes de nuestra campaña. Gracias a Ellen Gutowski, que saludos y
nos está mirando. Las peticiones se hacían por papel, es decir, había papel, el modo antiguo, papel, sobres, sellos. Haim tenía que abrir, como yo, naturalmente, tenía que abrir los sobres, registrar los nombres, hacer la hoja Excel, es decir, de una manera muy antigua. Como he dicho, recuerden que el uso infantil de Internet. Bueno, lo que nos sorprendió mucho es que bastó un año, en un año tuvimos éxito, que no es mucho por este tipo de literatura. El 10 de septiembre de 2001, el Consejo Internacional de Auschwitz aceptó el principio de una alhaja en judeo-español. ¿Recuerdan? Esta carta del rechazo fue enviado en agosto de 2000, y el 10 de septiembre teníamos la aprobación para una alhaja. Y el 15 de abril era también otra reunión del Consejo y decidieron de qué manera técnica íbamos a tener esta alhaja. Yo hablo de manera técnica porque el problema era dónde poner esta alhaja. Bueno, la solución fue de ponerlo del otro lado del monumento. Es decir, poner, en vez de la primera alhaja que era en inglés, ponerla del otro lado, y en vez de la alhaja en inglés, poner la alhaja en judeo-español. Había también una razón que se puede entender, porque no hubo víctimas de lengua inglesa. Y desde el principio la alhaja en inglés era una alhaja para razones pedagógicas, para explicar lo que quieran decir las otras placas. Aquí ven el director de Bobrinsky, que nos ayudó mucho, un director muy interesante, que en los principios, cuando lo encontré, no quería hacerlo, porque me explicó de una manera muy clara, no vamos a cambiar el texto o la organización cada 10 años, eso no es posible. Es verdad que no fue fácil, pero al final agradeció y todo salió bien. Bueno, esta alhaja la tienes aquí. Voy a subrayar dos cosas. Que este lugar, supongo que lo ven, que este lugar en hebreo, bemakom hazeh, dans ce lieu, en francés, que este lugar es el nombre que hemos dado a una película que les voy a dar los detalles, pueden ver en YouTube. Y aquí tienen el texto trasladado naturalmente por Haïm-Vidal Sephiha. Y también aquí ustedes van a ver la palabra señales. Señales no es una palabra judeo-española, pero es una palabra típicamente del ladino, porque es una traducción del hebreo. Señales en hebreo se dice otot. En español es advertencia, el castellano de hoy. Entonces, era para Haim una satisfacción la posibilidad de poner una palabra del ladino, es decir, traducción literal del hebreo. Aquí tienen por papel nuestra petición en francés que hicimos. Bueno, se puede, este éxito, ¿cómo es que al cabo de un año tuvimos éxito? Hay muchas razones, yo creo, pero la primera razón es que desde el principio tuvo una dimensión internacional. Eso es muy importante, porque entonces Polonia estaba entrando en Europa. Era muy importante para Polonia enseñar al mundo que tenía otra mirada al mundo, que estaba muy integrada en Europa, con nuestra historia. Y también yo creo que hemos hecho bastante lobbying. Ustedes entenderán que tuvimos que hablar mucho con mucha gente, incluso la delegada de polaca en la UNESCO
que ahora es una amiga muy cerca de mi esposa, pero con este lobbying, con también estas discusiones. Yo creo que ellos fueron muy sorprendidos que desde el principio tuvo una dimensión internacional. Eso les sorprendió mucho. Pensaban que estábamos una organización multinacional con edificios numerosos en París. En realidad éramos un grupo de pocos, ¿no? Pero eso no lo sé. Bueno, y ahora hablo de la ceremonia de inauguración. A la derecha tienen la carta de Madame Simone Veil, que fue la presidenta de la Fundación por la Memoria de la Shoah, es decir, conocen la Fundación por la Memoria de la Shoah, que es una fundación francesa, con fondos que de origen de las víctimas judías que no volvieron y que dejaron dinero en bancos sin heredores. Era presidente, como saben muy bien, Simone Veil, pero entonces era presidenta y nos escribió una carta para decir que sería un placer para ella volver a Auschwitz. Digo volver porque yo también creo, como Haim, cuando hizo esta emisión de radio, era la segunda vez que regresaba a Auschwitz, yo creo también que era la segunda o tercera vez. Era una excepción que esta mujer acepte de venir a esta inauguración, porque tenía tantas cosas de hacer. Vino y este día del 24 de marzo de 2003 coincidaba con el 60 aniversario de la salida de Salónica del segundo tren convoy hacia Auschwitz. Asistieron como 500 personas, deportados y grupos de judíos judeo-españoles, en mayoría, y unos no judíos también, pero judíos judeo-españoles de Francia, Estados Unidos, Turquía, Grecia, Bélgica. Y aquí ven las banderas israelíes, no pertenecían a nuestro grupo, pero no sé si saben que en Israel cada alumno tiene que ir una vez durante sus estudios que ir a Auschwitz. Entonces se unieron en nuestro grupo y también hubo el shofar, que eso no estaba previsto. Entonces la señora Simone Veil hizo un discurso muy emocionante, habló de lo que se recordaba cuando llegaron los griegos, los de Salónica, con mucha emoción, Bueno, voy a terminar diciendo que esta película la pueden ver en YouTube, se llama ¿Qué este lugar? Y verán los que hablan en esta video. Hablan Yaakov Ben Mayor, que era el número 2 de la comunidad judía de Salónica, Flori Jagoda, una cantante originaria de Yugoslavia que vivía en Washington, que cantó una canción muy emocionante, Serge Rasfeld, que todos conocen, Eli Perachia, que era un hombre, porque falleció también, pero Eli Perachia era un hombre muy importante para la cultura judeo-española en Estambul, Siria López, cónsul de Estados Unidos en Cracovia, Michel Reynery, cónsul de Francia en Cracovia, Shevach Weiss, embajador de Israel en Varsovia, que era un chico escondido. Y también, quiero terminar con esto, Marceline Loridan Ivens, que era deportada con Madame Veil, en Auschwitz era con ella, durante toda su estancia, si se puede hablar de estancia, en Auschwitz, y vino, y esta mujer fue casada con Joris Ivens, que es conocido en España porque es un cineasta que hizo Tierra de España. Bueno, con esto termino y gracias por haber escuchado. Muy bien. Muchas gracias, Michel. Sí. Por favor, deberías de dejar... Ah, ya funciona.
Muy bien. Por favor, Martina. Sí, bueno, yo tomo la palabra en primer lugar. Muchísimas gracias a los amigos de Centro Sefardíes de Israel por habernos convocado entre París y Madrid con este maravilloso método de la videoconferencia para este homenaje al profesor Vidal Sephila en el primer aniversario de su muerte. Voy a intentar en poco tiempo para presentar un hombre con una trayectoria tan densa y tan larga. Y lo voy a intentar hacer digamos, con emoción. Y si me preguntan en ese momento pues, cuáles son los sentimientos que puedo expresar, pues diría que admiración por su fuerza vital y por su trabajo apasionado. Y también como estudiante, como ya lo ha dicho Miguel, que había hecho mi tesis con él, pues mi gratitud por todo lo que nos ha enseñado. Antes de entrar en materia sobre su trabajo, su legado, también me gustaría hablar del hombre. Yo conocí a Haïm-Vidal Sephiha hace muchísimos años, evidentemente, en el año 1972, en el Instituto Hispánico de la Sorbona. En aquel entonces, Vidal tenía 49 años y era pues, un hombre guapo, apuesto, deportista, muy seductor, con este encanto mediterráneo que había seducido a Inge, la turista alemana que luego se convirtió en su segunda esposa. Y Vidal era un hombre muy especial, era judeo-español. En la universidad había profesores españoles, pero judeo-español era el único. Y también era especial porque era un hombre que llevaba también ese miñoso tatuaje en el brazo. Pero con esa vida tan dura que tuvo de la deportación, como ya lo ha explicado muy bien Michel anteriormente, él tenía muchísimo humor. Entonces cuando se presentaba, pues siempre pues se presentaba. Decía, yo soy el Haïm-Vidal Sephiha y soy el museo vivo de la España medieval. Entonces nos quedamos así como atónitos y entonces ya nos explicaba. Y de ahí, del museo vivo de la historia medieval, pasaba a la explicación de su nombre, Vidal. Que claro, ahí nadie se llamaba Vidal. Entonces nos explicaba que Vidal pues era la traducción en castellano de ese nombre hebreo Haim, que significa vida. Y este nombre, yo siempre lo he dicho, lo he pensado, digo, ese nombre pues ha sido la predestinado a tener tanta vitalidad para sobrevivir y para desarrollar pues esa intensa obra. Como profesor, que puedo decir que sus clases eran terriblemente instructivas y muy amenas. Era un gran erudito. Era un gran erudito no solo de los textos sagrados, de los textos profanos judío-español, pero también era gran conocedor de la literatura española clásica y gran conocedor de la literatura francesa. Era un gran poliglota y dominaba, yo creo que bueno, una veintena de lenguas, de las cuales debía hablar como 10. Evidentemente, pues el francés, el flamenco, al ser belga, el turco por origen de sus padres, el judeo-español que se hablaba en casa, y después el español que estudió, el alemán, el yiddish que aprendió en Auschwitz, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que decir también que era un orador nato. Yo recuerdo que, bueno, que cuando daba una conferencia nunca llevaba apuntes, todo lo llevaba en la cabeza, con una memoria impresionante. Y además decía, es que yo no escribo, dice, porque yo, dice, la conferencia la voy rehaciendo a medida que la estoy pronunciando, porque siempre analizaba las cosas, iba pensando y
y aportaba una rectificación y bueno, pues tenía... era un pedagogo excepcional en el sentido de que primero sabía muy bien transmitir el saber, lo cual para esto ya es el logro máximo de un profesor. Y luego daba una cara muy humana a la lingüística, y eso a nosotros nos sorprendía mucho, porque en la universidad estábamos acostumbrados a la lingüística, que era una asignatura muy ardua, que había que memorizar ahí unos signos esotéricos y unos fonemas, y no era nada atractivo. Pero con Vidal descubrimos que, claro, que dentro de la lengua hay un hablante, y siempre pues llevar con esto, pues siempre llevamos a la vida, ¿no? Y entonces Vidal, pues en realidad no era lingüista, sino que era sociolingüista. Incluso él decía, hablaba de sociolingüística y hablaba mucho de psicosociolingüística, analizando siempre el por qué las palabras eran así, y nos llevaba mucho a analizar, con lo cual pues todo era muy fácil y muy ameno. Y bueno, dentro de las metáforas que tanto aficionaba, pues también se presentaba como el reloj despertador del judeo-español y el despertador de las conciencias adormecidas de los sefardíes. ¿Por qué digo esto? Porque claro, es que el judeo-español después de la Segunda Guerra Mundial pues era una lengua ya casi en desaparición, porque los hablantes ya habían desaparecido masacrados por la Shoah. Y luego también los diferentes exilios, el deseo también de los sefardíes en Francia, el deseo de asimilación, hacía que ya no hablaban el idioma, los hijos ya no hablaban el judeo-español, pero él, claro, ya movió mucho a su gente y fue realmente, pues sí, el despertador o el animador, como se quiera llamar. Y para esto, pues claro, había un problema de urgencia, que era el tiempo, porque todo se iba desapareciendo. Entonces le preocupaba mucho atesorar. Y entonces siempre estaba atesorar, que era casi una cosa obsesiva, ¿no? Entonces, con esta idea funda la asociación Vidas Largas, que era un trabajo de, como él llamaba en francés, de atelier, o sea que talleres de trabajo donde cada uno aportaba pues, su memoria, cuentos, canciones, recetas de cocina, fotografías, etcétera, de manera a reconstruir la vida y la lengua judeo-española, la expresión. También creó la emisión en judeo-español, Nuestra Lengua, con nuestro amigo Edmond Cohen, que al final del acto nos leerá ese poema tan emotivo. Y para también dejar, digamos, una prueba impresa de la historia y de la literatura del mundo sefardí, escribió un pequeño libro titulado La agonía de los judeos-españoles, que es pequeño en tamaño, pero que es muy grande, porque este libro ha permitido incluso a muchos intelectuales, a muchos historiadores españoles, de descubrir el mundo sefardí. Entonces ya lo nombro con muchísimo interés. Vidal Sephila, lo que le caracteriza es que fue precursor. Fue precursor de la enseñanza del judeo-español en la universidad. Porque en la universidad, en los estudios de filología hispánica, había varios departamentos, evidentemente, pues lo que era pues, el castellano, pero también había un departamento de estudios catalanes, había departamento de estudios hispanoamericanos, pero no había nada sobre estudios sefardíes. Entonces él lo introdujo. Incluso gracias al hecho de que él era conocedor del idioma, de ese idioma medieval, pudo prestar ayuda a muchos de sus colegas que estaban interpretando pues, ciertas palabras de los textos de la literatura picaresca,
que ya no se sabían, pero él, gracias al Judeo-Español, pues les pudo ayudar y fue esa aportación también que hizo digamos, al acervo español. Pero hay que decir que sus primeros años en la universidad no fueron nada fáciles, incluso fueron muy difíciles porque a nivel laboral estaban como con bastante precariedad, porque él no tenía la nacionalidad francesa, era belga, y entonces pues ya tenía un estatuto laboral bastante precario, hasta que por fin se creó a finales de los años 80 la primera cátedra de judeo-español en la Sorbona. Entonces ya ahí ya forma pues, numerosos hispanistas y dirige, pues yo creo que como 500 tesinas o tesis de doctorado. Entre las me encuentro, como ya lo ha citado Miguel, con este estudio que él me había propuesto sobre otro gran defensor de la cultura sefardí, que es el doctor Pulido, que todo el mundo ya conoce. Y sobre todo Vidal, como lingüista, se hace famoso con su teoría del ladino como lengua calco, con una tesis que lee en la Sorbona en el año 1973. La tesis se titula exactamente El ladino, Deuteronomio, versión de Constantinopla 1547 y de Ferrara 1553. Entonces con esto quiero decir que es un estudio inmenso, increíble de leer estas obras, ¿no? Y su teoría ha sido reconocida a nivel internacional por los grandes lingüistas. Pero bueno, yo estoy hablando de ladino, lengua calco, pero quería un poco explicar lo que consiste. Porque este término calco, él mismo lo inventó. Y además estaba muy orgulloso, siempre decía con una sonrisa, es que esto lo he inventado yo. Pero es un término que es muy acertado, porque el ladino es una lengua, en el fondo es una traducción palabra por palabra de los textos litúrgicos con fines pedagógicos. ¿Y eso por qué? Porque el pueblo llano, los judíos en su mayoría no hablaban el hebreo. Entonces los rabinos vieron la necesidad de hacer esa traducción que él llamaba transliteración, porque es un poco una traducción mala, es una traducción palabra por palabra. No sé si ustedes recuerdan que hubo en Madrid hace unos años una exposición que se llamaba Biblia palabra por palabra. Me parece que en el Círculo de Bellas Artes. Entonces, él descubre esto y es importante no solo a nivel lingüístico, evidentemente, pero también es un dato más a nivel histórico, porque en la historia siempre pasan a la historia las grandes figuras, los grandes sabios, pero el pueblo llano siempre desaparece, entonces siempre se falsea un poco la historia. Entonces eso quiere decir que finalmente la mayoría de los judíos de Sefardíes no eran esa élite de sabios y de financieros, sino que también pues, había mucha gente analfabeta y mucha gente pobre. Pero además con ese descubrimiento de término de lengua calco, hace una aportación no solo a la lingüística española, a la lingüística judeo-española, sino también a la aportación a la investigación, a la lingüística general, porque de ahí él empieza a descubrir que hay muchas lenguas calco, como el judeo-italiano calco, el judeo-alemán calco, incluso hasta el judeo-persa calco. Y también él descubre también que hay un eslamo-español calco, que en realidad pues, fue la lengua de los moriscos. Entonces, él abrió el campo para una futura investigación.
Pero lo que es interesante es ver cómo él llegó a ese descubrimiento, porque fue a través de una observación finalmente de su propia vida, porque siendo un niño él se dio cuenta de que había dos modalidades del judeo español. Se había dado cuenta perfectamente que en su casa, que era muy diferente el español nuestro, que hablaba su madre en casa, cuando su madre pues, no entendía un término de francés, le preguntaba, le decía, ¿y yo? ¿Cómo lo dices en español? Y que esta lengua era muy diferente de la lengua que le escuchaba a su padre cuando rezaba cuando recitaba la Agada de Pesar, o sea que el relato de la Pascua judía, para entendernos mejor. Y a partir de ahí pues empieza a investigar. Y esto es la gran obra de su vida, y sobre todo quería decir de lengua vernácula y lengua litúrgica, o sea que de judesmo o de judeo-español simplemente, y ladino no es baladí, no es una querella de lingüistas. Es importante porque realmente son dos lenguas diferentes. Y no solo dos lenguas que son diferentes en la esencia, pero sino también en el tiempo histórico, porque el ladino es muy antiguo, el ladino es anterior a la expulsión, y el judeo-español vernáculo es la lengua del exilio, es la lengua de los exiliados, que se va formando con matriz española, que era la misma lengua que hablaban los judíos como los no judíos en Sefardíes antes de la expulsión, y que se va transformando a lo largo del tiempo con aportaciones de las lenguas de los países anfitriones. Entonces, pero claro, en esto existe una confusión. Existe una confusión que está debido a que cuando se crea en Israel la Autoridad Nacional del Ladino, creo que en 1997 por iniciativa política de Isaac Nabón, se llama ladino a la lengua sefardí de Oriente, cuando a la lengua sefardí del norte de África, de Marruecos, se la sigue llamando perfectamente jaquetía. Y evidente, Haïm-Vidal Sephiha, como lingüista, no admitía esta confusión. Y esto pues, ha sido pues, una gran digamos, batalla de su vida como lingüista. Bueno, quiero decir que bueno, después ya pasa el tiempo y claro, a todos adelantamos en edad, y al cumplir los 65 años debe jubilarse en la Sorbona, pero es una jubilación, digamos, administrativa. Ya no puede dar clases, pero ya cuando se jubila realmente no se jubila, es cuando yo creo que más trabaja. En ese momento pues cede su inmensa biblioteca de 5.000 libros, tesis, trabajos de sus estudiantes, documentación personal al Memorial de la Shoah en Washington. Y se dedica pues, a escribir, a dar conferencias, a viajar. Y esto hasta el final de sus días, aparte de después, ya cuando ya mayor, ya es su estado físico, pues no estará bueno, pero estará un hombre intelectualmente muy activo. Entonces ya en los últimos años trabaja, digamos, de forma casi obsesiva la transmisión de la memoria. Se dedica a visitar colegios en Francia, porque quiero dar un ejemplo de lo que ha sido su vida y luchar contra los crímenes, contra la amenaza, que es una labor, digamos, de prevención, de pedagogía con los niños, y con lo cual pues, tiene una gran empatía. Recibe también, no sé si el centro Sefardíes lo recordará,
En el año 2008, eso será en el Museo de la Shoah en París, a una clase de alumnos del Liceo Francés de Madrid, que en ese momento eran acompañados por nuestras amigas Enar Corby y Patricia Mardel. Y de ahí pues seguirá incluso la correspondencia con los chicos. Por fin, en Francia llega el reconocimiento. Tarde, pero llega. Y a su larga trayectoria personal e intelectual. En el año 2013 recibe de mano de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la medalla de París. Y en el año, 3 años más tarde, en 2016, es condecorado con la Legión de Honor, que es la máxima condecoración de Francia. Y en los últimos años está excesivamente preocupado por la memoria del judío español, porque ya ve que, claro, ya toda su generación va desapareciendo y el olvido, la memoria le inquieta enormemente. Entonces escribe de una forma casi obsesiva, compulsiva, no compulsiva, pero una forma muy densa, y lo dice siempre, además, con ese toque de humor que tenía, y me decía, es que, ¿sabes? Es que yo estoy escribiendo mi testamento. Ah, ¿estás escribiendo tu testamento? Y dice, sí, mi testamento es, en ladino no se habla. Y con su humor incansable, incluso pues, parodiando a Galileo, le gustaba decir, eppure non si parla. Así que para terminar, con gratitud y cariño lo digo con K y con la escritura judeo-española, me honra transmitir su palabra y su deseo. El ladino no se habla. Muchas gracias, Martina. Yo creo que no hay mejor manera de que lo has hecho tú ahora mismo de acercarnos la obra y la lucha de Haïm-Vidal Sephiha, y me quedo con eso también. El ladino no se habla. Entonces, también agradezco la mención, bueno, y nos queremos sumar también a un agradecimiento a nuestras compañeras, bueno, antigua directora del área Holocausto y Antisemitismo del Centro Sefardíes de Israel, Enar Corby, a quien agradecemos también de habernos presentado, y de su mano trajimos muchas veces a Haïm-Vidal Sephiha aquí al Centro Sefardíes de Israel. Y también agradece la profesora de Patricia Mardel, y porque con ella también pudimos ir con alumnos a París y a otros lugares, y de su mano hubo muchos alumnos de España que pudieron escuchar el testimonio de Haïm-Vidal Sephiha. Así que muchas gracias también a Enar Corby y Patricia Mardel, a quien saludamos cariñosamente desde aquí. Bueno, pues después de estas dos, digamos, ponencias de Michel y de Martina, pasamos a una parte aún más personal, digamos, porque esto también ha sido muy personal seguramente para los dos, tanto para Michel como Martina. Paso la palabra a Dominique, al hijo de Haïm-Vidal, por favor. Muchas gracias por la invitación. Imagino que sorprenderé a muchos de vosotros, resumiendo así mi intervención. Encontré verdaderamente a mi padre, Haïm-Vidal Sephiha, en 2012. Él tenía 89 años y yo 62. Es verdad que después de la separación de mis padres, durante 10 años, lo había visto muy poco. Su carrera universitaria le había acaparado mucho, como a mí el periodismo. Después de mayo 68 y después del nacimiento de mi hijo, Marc-Olivier, y por fin de mi hija, Leila Hannah, nos fue acercando cada vez más a cerco. Después vino la preparación de nuestro libro, Mi vida para el judeo-español, que fue la ocasión de un largo intercambio muy profundo, muy intenso, muy serio,
y muy feliz. Escribir este libro era uno de mis viejos proyectos. Prima ya deseaba cruzar la visión que tenían mis dos padres, mi papá y aquel que él mismo había llamado padre adjunto, su hermano menor. Jacques, activista en la resistencia, había sido deportado a Buchenwald con su padre, David Nissim, por desgracia muerto en Dachau después de la liberación. Haim, entonces estudiante, pasó 6 meses de internamiento en Malines, belgo, y 16 meses en Auschwitz, donde trabajó como un esclavo en la mina de Fürstengrube. Siguieron 4 meses con una marcha de la muerte y encarcelamiento en los campos de Dora y Bergen-Belsen. Campo de concentración, campo de exterminio, 2 tipos de deportación. De un lado, la sobrevivencia, merced a la solidaridad de los comunistas, socialistas y cristianos resistentes. De otro, la lucha de uno contra todos. Además, Jacques, autodidacto, no tenía el bachillerato. En cambio, la carrera universitaria de Haim será coronada con la obtención de la primera cátedra del judeo-español en el mundo. Jacques era un militante que, de vuelta después 3 años en Israel, había llevado maletas para los republicanos españoles en el León. Después militó contra la guerra al Vietnam y finalmente por la paz entre israelíes y palestinos. Haim era de izquierda, pero no comprometido. Después de la muerte de Jacques, la idea, un momento olvidada, se concretizó cuando me jubilé. Sentíamos los dos el deseo de aprovechar la oportunidad de un precioso intercambio padre-hijo. Precioso en general, precioso a fortiori para nosotros que nos conocíamos, evidentemente, pero sin haber tomado el tiempo a lo largo de nuestras existencias para reflexionar juntos sobre nuestros recorridos, a la vez tan cercanos y tan diferentes. Nuestros amigos dicen que tenemos los dos la misma pasión por la pedagogía, pasión de la que mi hijo Marc-Olivier es el niño heredero. Durante 6 meses nos reunimos en el gran piso donde reinaban los libros, amontonados hasta la cocina. Un caos, en viejo francés, Capharnaum, del nombre del pueblo Capharnaum en Galilea. Apuntaba la primavera, los días se hacían más largos e iluminaban nuestras discusiones. Después de lo cual fueron 3 meses de descifrado e escritura, andadas y vueltas, y para acabar la revisión del trabajo en Bretaña, jalonada de aventuras gastronómicas que le gustaban mucho al mío papá. Si hay que resumir en una palabra esos largos meses de reencuentro y de comunión personales e intelectuales, emplearé la palabra valor. Valor de creer enormemente en la vida, resucitado de la fábrica de la muerte para volver. Valor por empezar de nuevo y por reconstruirse después del infierno. Después de más de 2 años de encarcelación en Bélgica, esclavitud en Auschwitz, marchas de la muerte y internable espera de la liberación de los campos. Valor, 10 años después, para cambiar de modo radical de vida, transformar un quimista en lingüista. Después de su propia sobrevivencia, ocurría lo mismo
con la sobrevivencia de la lengua de su madre. De ahí el subtítulo de nuestro libro. ¿Cómo lo escribí? Desde la muerte de mi mamá, deseé reencontrar el judeo español de mi infancia para reencontrarme con ella y también con mi difunto papá. El culto hacia mis padres estaba vinculado al del judeo español. Valor también de empezar de nuevo sus estudios, porque a la época la Francia no reconocía a los diplomas belgos. Tuvo que volver a empezar desde el bachillerato, estudiar el castellano, reestudiar el hebreo empleado en la sinagoga, pasar por el portugués para llegar finalmente al judeo español. Él comenzó a enseñar en la Universidad, sostuvo 2 tesis, la primera de doctorado, la segunda de doctorado de Estado. Coronamento, la famosa cátedra de Judeo-Español. Valor entonces de empezar a luchar para una lengua mal conocida. En el tribunal de su segunda tesis estaban catedráticos de hebreo, de español medieval y de lingüística, pero ninguno experto en judeo-español. Una lengua, por lo demás, a veces despreciada por algunos askenazis, convencidos de la supremacía del yiddish. Cuando se jubiló, algunos complotarán para dedicar su cátedra en una de yiddish. Resultado, se ganó el chino. Por eso, la obsesión de mi papá para siempre explicar la diferencia entre el ladino calco y el judeo español. Al tenor del argumento científico, svilupado da Martín, el reto era la judeidad de su lengua. Como él lo decía hermosamente, el término ladino es un tapa judío. La palabra judeo-español exprima el orgullo de los judeo-españoles, incluidos aquellos oriundos de Nápoles y de Sicilia, de donde vienen los Sephiha. Esa palabra lleva en sí amor por la lengua y la cultura, pero también la nostalgia para en esa España desaparecida donde cristianos, hebreos y musulmanes coexistan, al andaluz. Valor de asumir no solo el deber de memoria, pero también y sobre todo el trabajo de memoria. El pasado ilumina el futuro y así previene a las generaciones venideras contra la amenaza mortal del nazismo, del fascismo y de lo que hoy se llama populismo. Pienso especialmente al último combate de su vida, que una lápida conmemorativa en judeo-español se añada a las 20 otras en Birkenau para simbolizar a todos los sefardíes arrancados de su hogar en Europa occidental, Grecia o los Balcanes. Cerca la media de 400.000 sefardíes desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Como lo subrayaba Haim, polemizando con Shmuel Trigano, la proporción de judíos griegos desaparecidos en los campos de la muerte no tiene nada que enviar, desgraciadamente, con la de los judíos polacos asesinados. Victoria, con la ayuda de Michel Azaria, que organizó la Asociación Judíos Españoles en Auschwitz, un día de primavera de 2003, con Simone Weil, Haim y Michel, se encontraron para inaugurar la lápida una multitud de sobrevivientes y sus descendientes,
todas las generaciones juntas, mezcladas para honorar a todos los suyos. Citaré otro trabajo de memoria, su donación de 5.000 volúmenes de su librería lingüística. A falta de una institución hebrea francesa, es el Memorial Museo del Holocausto de Washington que la heredó. Pero antes me necesitó negociar para que el memorial, que utiliza el vocablo ladino, acepte el encabezamiento Biblioteca Judeo-Española de Haïm-Vidal Sephiha. No solo todos los libros figuran en los estantes abiertos a todos, y también en el sitio web, pero se ofrecen becas de estudio a investigadores. Para mi papá, las ceremonias formales representan menos que la transmisión efectiva de valores de lucha. Sus testigos frente a alumnos, su testigo insistían sobre la universidad de este compromiso. En la escuela primaria de mi hija había sorprendido a algunos hablando del racismo contra los negros, los árabes y los gitanos, tanto contra los judíos. Había alertado contra el concepto de culpabilidad colectiva, presentando a su mujer alemana y no judía. Mi papá me dejó en herencia este tesoro, su humanismo. Valor también tuvo Haim a nivel personal. Empezó su propia misión sin el calor de un hogar. Se separó de mi madre. Y sin los medios suficientes. Trabajó en un hotel como portero de noche y como guía turístico durante los veranos. Por suerte, en Grecia, Haim encontró a Inge, una turista alemana. Seguirán casi 55 años de amor y sacrificios. Se debe sollevar, por fin, el velo púdico sobre lo que significa una existencia por entero dedicada a su vocación de reloj despertador del judeo-español. Sus largos estudios y después una decena de libros, más de 400 artículos, innumerables conferencias por todo el mundo, centenares de disertaciones de grado y tesis, los talleres en el Centro Rashi, las emisiones en las radios judías y, naturalmente, sus actividades en la Asociación Vidas Largas, todo eso dejaba poco tiempo para la vida de familia y con los amigos, para su hijo y los nietos, excepto mi hija, que nació después de su jubilación, tuvo más suerte que mi hijo. Durante años, yo culpé al judeo español por haber devorado la vida de mi padre al detrimento de sí mismo y de los suyos. Nuestro libro aminó este sentimiento. Los hitlerianos tenían ganas de no solamente de exterminar a los judíos, sino de borrarlos, sefardíes como askenazis, de la historia de la humanidad. La victoria sobre los nazis y sus colaboracionistas no fue suficiente para resucitar las lenguas y las culturas absorbidas en la Shoah. Hacerlos vivir de nuevo representa hasta el día de hoy una dura lucha. Mi padre ha traído su estupenda piedra a esa saludable empresa. El título de su libro más conocido, Agonía de los Judeo-Españoles, traducido en español por su discípula Martina Lemoine,
comporta una sorprendente ambigüedad. La mayor parte de todos entienden la palabra agonía en el sentido francés, la muerte. Mi papá, él, lo utilizaba en el sentido griego, agón, la lucha. Yo quería, explica Haim, magnificar la lucha de los judeo-españoles contra la muerte anunciada. Y en verdad, este libro le ha despertado con ha despierto el interés del público. Así, muerte o sobrevivencia. La respuesta depende de todos las y los que tomaran esa antorcha. Gracias. Muchas gracias, Dominique, por estas bonitas palabras. Bueno, pues llegamos al final de nuestra conferencia Homenaje a Haïm-Vidal Sephiha y daremos por finalizado el acto con un poema que nos va a leer Edmond Cohen. Gracias. Este poema se llama Aguas Vidas, pero antes de leerlo quiero dar una explicación porque hay muchas referencias a literatura española. Yo no voy a hablar de eso, pero hay también una alusión a los trenos de la Medusa, cosa que puede ser los españoles no pueden comprender sin saber, sin conocer el hundimiento de una nave en 1816 a lo largo del Senegal, una nave francesa que se llamaba la Medusa, y los marineros tuvieron el tiempo de fraguar una rada llamada le radeau de la Méduse, la rada de la Medusa, y se toparon allá sin beber y sin comer durante muchos días. Casi todos se murieron. Los pocos que sobrevivieron eran medio muertos ellos también. Y en los que fueron salvados, otros 5 se murieron después de ser salvados. Y por eso Haïm-Vidal Sephiha, que fue, como diré, en estos trenos donde estaban todos muriéndose, porque eran trenos descubiertos en un enero que la temperatura bajaba hasta -20 y ellos eran en pijamas sin nada para calentarse y se morían uno detrás de otro, y eso por eso llama los trenos de la Medusa. Esta explicación dada, voy a empezar mi lectura. Aguas vidas, espejo, Mayim Haim. Haim te dimos por nombre, Vidal en judaísmo, Haim, vidas en hebreo. El 28 de enero, vidas largas que tengas me deseaban mis padres. Que sos judío y español, lo que serás a lo largo de tus vidas, hijo mío. Vida, Vidal, vidas, el judío del poema de Mío Cid. Vidas que corren como las aguas 1000 de abril, aguas de piedra en piedra, vidas de punto en punto, muchiguándose. Cada punto un curso, cada punto una vivencia, un presente y un pasado. Vivir, futuro de vivencias. Comprar, futuro de compras. Infinitivos, futuro definitivos, como las mocedades del Cid. Sí, cada 28 de enero, el yo que te dé vidas largas y dulces, que me vivas sin dolor. Cumpleaños o cumpleaños. Manan aguas, manan vidas, aguas corren, vidas corren. Muchos pocos hacen un mucho,
por el hilo se saca el ovillo. Aguas mansas, aguas vidas, entre vida y muerte de la vida, empecillos, mediados, finales, vidas son. Ristras de piedras, ristras de vidas, aguas claras, nieves, hielos, risas, lloros, lamentos, aguas pretas el abismo, aguas negras el infierno de Auschwitz. Aguas, sangres a chorros corren. Enero 1945. Marchas de la muerte entre gritos y tiros. Muerte que a todos convidas. Dante, Goya, ¿qué sabéis? Trenos de la muerte, trenos de la medusa. 28 de enero. Sentado sobre calabrinas, ¿quién pudiera vivir 7 vidas? Muerte que a todos convidas, hasta hoy me dejaste vivir. Vidas largas que tengas, hijo mío. Con Baudelaire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Tengo más recuerdos que un ser de 1000 años. Haïm-Vidal Sephiha, So, 28 de enero de 2011. Gracias.